En Ruth 4 vemos a dos hombres frente a una decisión. Uno decide protegerse y el otro decide perder para que otro gane. En esa decisión vemos el verdadero significado de la redención. Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. En esta serie Ruth y la Redención hemos estado caminando juntos por una historia sencilla en apariencia, pero profundamente cargada de esperanza. Una historia donde Dios obra en medio del dolor, la pérdida y la incertidumbre para revelar su gracia y su plan perfecto de redención. Y hoy llegamos al final, donde todas las piezas encajan y vemos con claridad que aun cuando no lo percibimos, Dios siempre ha estado guiando cada paso con fidelidad. En este episodio veremos el momento decisivo, el precio real de la redención y la fidelidad inquebrantable de Dios al cumplir sus promesas. Aquí descubrimos que nuestra redención no es barata, que alguien tuvo que perder para que pudiéramos ganar y que detrás de todo hay un redentor dispuesto a pagar el costo completo. Si tienes una Biblia, busca Ruth capítulo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hoy vemos el momento decisivo de esta historia. Como hemos dicho desde el principio, esta es una historia de amor, pero no se trata solo del amor entre Ruth y Boaz, o del cariño entre Ruth y Noemí. Es, ante todo, la historia del amor de nuestro Redentor para su pueblo. Y lo que quiero que veamos en este capítulo 4 es algo fundamental. Cómo Dios ha sido fiel a su promesa para redimirnos, tomando nuestra deshonra y pagando el precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Nosotros podemos y debemos confiar plenamente en Él. Y todo comienza con una negociación entre Boaz y fulano. Le llamo fulano porque curiosamente el autor bíblico decide no darnos su nombre. Y en un momento entenderemos por qué. Esta conversación entre Boaz y el pariente, cuyo nombre quedó en el olvido, nos ayuda a ver el costo de nuestra propia redención. Escuchemos lo que sucede en la puerta de la ciudad en Ruth 4, del 1 al 12. Boaz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Boaz había hablado iba pasando, le dijo: «Oye, amigo, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. Y Boaz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: «Siéntense aquí». Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: «Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte, diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti». Él dijo: «La redimiré». Entonces Boaz dijo: «El día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad». Y el pariente más cercano respondió: «No puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención».
pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Gracias, Taimí. Esto fue otra vez Ruth 4, del 1 al 12. Ahora, como recordarán, allá en la era, cuando Dios redimió aquel plan tan arriesgado de Noemí a través de la integridad de Booz y Ruth, Booz prometió que se encargaría del asunto legal. Él estaba dispuesto a ser el pariente redentor, aquel que rescataría a estas dos viudas de la ruina y le daría un heredero al nombre de Elimelec. Pero había un obstáculo. Otro hombre tenía el derecho legal antes que él. En aquellos días, la puerta de la ciudad no era solo una entrada, era el lugar de los juicios y de los tratos legales y donde se reunían los hombres importantes de la ciudad. Y Booz llegó allí con la seguridad de encontrar a este pariente. Y cuando lo ve, lo llama. Y es muy interesante que en el original, la forma en que Booz lo llama es algo así como: oye tú, ven acá. El autor ni siquiera se molesta en registrar su nombre. Y hay una razón teológica para esto. Aquel que no está dispuesto a redimir y a perpetuar el nombre de otro, termina perdiendo su propio nombre en la historia. Este hombre, nuestro fulano, está a punto de enfrentar una decisión que nos revelará qué es lo que realmente motiva el corazón de un verdadero redentor. Un detalle que no podemos pasar por alto es que en un libro donde los nombres significan tanto, Booz llama a este hombre sin usar su nombre. Dice: oye amigo, lo cual suena bastante cercano, ¿verdad? Pero el hebreo usa una expresión peloni almoni, que es exactamente de donde viene nuestra palabra fulano. Es como si el autor nos dijera: este hombre no es importante para la historia de la redención. Ahora, mientras que el nombre de Booz significa en él hay fuerza, este fulano no tiene identidad propia. Y esa fuerza de Booz se nota en la negociación. Él es el verdadero hombre fuerte de la conversación, representando a nuestro fuerte redentor. Pero miren cómo se demuestra esta fuerza. Booz está dispuesto a hacerse débil para rescatar a Ruth y Noemí. Fulano, en cambio, solo busca fortalecerse a sí mismo. Al principio, cuando Booz le propone comprar la tierra de Noemí, fulano dice que sí, de inmediato. Claro, para él es un negocio redondo. Redimir una parcela, cuidar una viuda anciana que ya no tendrá más hijos, significa que cuando Noemí muera, esa tierra pasará a formar parte de su propio patrimonio. Era una inversión segura. Pero entonces Booz suelta la bomba en el versículo 5. El día que compres el campo, también debes adquirir a Ruth, la moabita, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y ahí es cuando todo cambia. En un instante el negocio se vuelve un riesgo. Fulano da marcha atrás y dice que ya no puede hacerlo porque perjudicaría su propia heredad. Ahora, ¿qué es lo que pasó por su mente? No sabemos. Pero fíjate en un detalle.
Cuando Boaz menciona a Ruth, no la llama solo por su nombre. Le dice a Ruth la moabita. Los moabitas eran enemigos de Israel y no eran para nada aceptados. De repente, lo que parecía un simple negocio se vuelve algo mucho más costoso y complicado. ¿Estaría dispuesto este fulano a casarse con ella? ¿Se atrevería a cargar con el deshonor social de meter en su casa a una extranjera no deseada y arriesgar así toda su reputación? Lo otro es probablemente un cálculo puramente económico y de linaje. Si se casaba con Ruth y tenía un hijo, ese hijo no heredaría el nombre de fulano, sino el nombre de Malón, el primer esposo de Ruth. Peor aún, el dinero que fulano usara para comprar la tierra no se quedaría en su familia, sino que pasaría a la línea de Elimelech. Fulano estaba dispuesto a redimir siempre y cuando él saliera ganando. Pero cuando la redención le exigía sacrificio y pérdida personal, se retiró. Esto nos muestra el gran precio de nuestro rescate, mi hermano. La redención no es gratis para el que redime. Para que Ruth fuera rescatada, alguien tenía que estar dispuesto a perder para que ella ganara. Fulano prefirió proteger su billetera y su apellido, pero con Boaz la historia es muy diferente. Y por eso decimos que Él es ese Redentor fuerte que nos apunta directamente hacia el Redentor verdadero y mayor, Cristo Jesús. Amén. Piensa en esto. Boaz estuvo dispuesto a convertirse en un fulano. En otras palabras, en un hombre sin reputación y sin dignidad ante los ojos del mundo, con tal de rescatar a Ruth y a su familia. Él no lo pensó 2 veces para casarse con una moabita. Aceptó el deshonor, pagó el costo de su propio bolsillo para asegurar que otra persona recibiera su herencia. Y esto es precisamente lo que vemos de forma asombrosa en Cristo, nuestro verdadero Redentor fuerte. Como nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1 del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Amén. Ahora, ¿cómo obtuvo Cristo esta herencia que nos está reservada en los cielos? Tal como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, Él se humilló por nosotros, se despojó de su gloria y, por así decirlo, se hizo el fulano, el hombre sin honra, para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos y herederos. Jesús sufrió el oprobio y la vergüenza de la cruz con un solo propósito: redimirnos de nuestros pecados. Y fue precisamente por ese sacrificio que, como dice Filipenses 2:9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre. ¿Cuál nombre? Que es sobre todo nombre. Esta es la primera gran lección que observamos en esta parte de la historia. La negociación de Boaz con aquel pariente anónimo nos revela el costo altísimo de nuestro rescate. Pero hay algo más, y es esto. El nacimiento de un heredero para Ruth nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Escuchemos juntos cómo sigue la historia. Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Esrón,
Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Otra vez, gracias, Taimí. Eso fue Ruth 4, del 13 al 22. Ahora mira, es asombroso cómo termina esta historia tan hermosa. El nacimiento de un heredero para Ruth no es solo un final feliz. Es la prueba viviente de la fidelidad de Dios a sus promesas. Al llegar al final del libro, nos encontramos con un cambio de fortuna radical. Noemí, que empezó este camino sintiéndose vacía y amargada, ahora está completamente llena. Y no solo tiene a Ruth, a quien las mujeres de Belén consideran más valiosa que 7 hijos, sino que ahora tiene un heredero. Su linaje, que parecía destinado a desaparecer, ha sido preservado. Pero no te pierdas este detalle importantísimo. Es realmente maravilloso. Boz y Ruth son los bisabuelos del rey David. Este nacimiento cumple una promesa fundamental para nuestra propia redención. Se trata de aquella promesa antigua que leemos en Génesis 12:2, donde Dios le empeñó su palabra a Abraham diciendo: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esta historia maravillosa nos muestra de una manera muy especial la gracia de nuestro Dios, quien elige a personas humildes para llevar a cabo sus propósitos eternos. Pero cuando consideras lo siguiente, la gracia, se desborda todavía más. En el libro de Mateo aparece la genealogía de Jesús. Oye esto, que a veces pasamos por alto porque nos aburren las listas de nombres en la Biblia, ¿verdad? Pero justo ahí encontrarás esta línea. Mira, Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. Y por ahí siguen más descendientes hasta que llegamos a Jesús. Ahora, porque es maravilloso. A mí me asombra pensar que en la lista de antepasados de nuestro Señor Jesucristo esté esta mujer extranjera, una moabita de un pueblo idólatra. Mi hermano, eso es gracia. Es un recordatorio de que el Redentor vino a redimir no solo a los judíos, descendientes de Abraham, sino a personas de toda lengua, tribu y nación. Amén. No lo merecemos, pero es que la gracia no se merece, se recibe. Cuán maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Mi hermano, Dios ha sido fiel a su promesa para redimirnos, tomando el oprobio, pagando el precio por nuestro pecado, por nuestro rescate, y es por esto que podemos confiar en nuestro Señor. Hoy te invito, si eres creyente, a alabar y bendecir a nuestro Dios por este despliegue maravilloso de gracia en la historia de Ruth y por la manera en que podemos ver su mano llevándonos de la mano a nuestro Señor Jesús. Pero si todavía no has creído, te invito a recibir a Cristo como tu Salvador. Dios ha hecho todo para que tú puedas ser parte de su pueblo, si tan solo puedes creer. Reconoce tu necesidad de su perdón ahora mismo y cree en el Señor Jesucristo, quien te amó, quien se entregó por ti, y recibirás de Él perdón de tus pecados y vida eterna en Él. Créelo. Amén. Mi hermano, hoy hemos visto que nuestra redención tuvo un precio real y que Cristo estuvo dispuesto a pagarlo por ti sin retroceder. No te quedes solo admirando esta historia. Responde con fe. Confía en aquel que se entregó para darte una herencia eterna y descansa en la fidelidad de Dios que nunca falla. Ven a Él tal como estás, cree en su gracia y recibe la vida que solo Él puede dar. Oremos.
Padre, otra vez te damos gracias. Gracias por esta semana en que hemos estado hablando acerca de Ruth y su vida, pero sobre todo que hemos estado hablando y pensando acerca de nuestro gran Redentor, Cristo Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos por esta obra maravillosa de aquel que descendió, que se hizo uno de nosotros y que nos rescató. Padre, ayúdanos a descansar en esas promesas, no solo del perdón, no solo de la vida, sino de un Señor que no descansa hasta que terminemos, Señor, que comenzó la buena obra y será fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Y Padre, te pido hoy, como siempre, por aquel que me escucha, que quizás está resistiendo, Señor, atráelo hoy por tu gracia, haz la obra en él para que entregue su corazón a ti. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.